Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra. El plan ahí está apuntando a esto que dice Pablo aquí, a reunir todas las cosas, las que están arriba en el cielo y las que están abajo en la tierra. Amén, hermanos. A eso se refiere. Señor soberano, Dios fuerte y poderoso, oh Dios de misericordias, delante de tu presencia, Señor, tú que haces a tus ministros llamas de fuego, Señor, tú que eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos y entendemos. A ti, eterno Padre Celestial, a ti, eterno Dios, a ti, soberano, Señor, de las naciones y de los hombres, a ti, único inmortal, a ti, único bendito, a ti, Señor, pedimos fuerzas, pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, pedimos inteligencia, pedimos, Señor, penetrar, entrar, Señor, oh Señor, exprimir, extraer, oh Señor, que tu Espíritu Santo imparta vida, que tu Espíritu Santo imparta conocimiento, que tu Espíritu Santo dé cómo debemos hablar, que tu Espíritu Santo haga, oh Señor, entendible a nuestro entendimiento las cosas profundas tuyas, Señor, porque tú eres la fuente de todo bien. Tú eres el estándar de todo bien, tú eres la regla de todo bien, tú eres la fuente de toda misericordia, tú eres la fuente de todo placer, tú eres la fuente de toda verdad, tú eres la fuente de toda pureza, tú eres la fuente de toda gracia, Señor. Danos la capacidad de hablar de ti, Señor. Danos la capacidad, danos los argumentos, danos las palabras, danos las cosas, Señor, que alimentan nuestro ser, para que podamos nosotros hacer, para que podamos nosotros decir, para que podamos nosotros ser consolados, para que podamos nosotros, Señor, ser fortalecidos, para que podamos nosotros ser investidos con tu gracia, oh Señor, para que podamos nosotros ser levantados por tu gracia, Señor, para que podamos nosotros, oh eterno Dios, acerca tu corazón a nosotros, Señor, acerca tu presencia, acerca tu trono, acerca tu gloria, acerca tu esencia, acerca tu nombre, acerca tu luz, acerca, oh Señor, tu fortaleza a nuestras vidas. Deleítate, Señor, en misericordias
en esta mañana empieza a impartir fuerzas. En esta mañana comienza a dar ideas. Comienza, Señor, a trazar el sendero. Comienza, Señor, a trazar la pauta. Comienza, Señor, a mover el corazón, a avivar el corazón, a tú generar en nosotros el querer y el hacer, a tú generar en nosotros por tu buena voluntad aquello que es agradable delante de tu presencia, Padre. Comienza a despertar los corazones, comienza a despertar la mente, Señor. Comienza, Señor, oh Padre amado, a avanzar aquella obra que has iniciado en nuestras vidas, Padre celestial, delante de tu presencia. Esta iglesia, los que están presentes y los que están ausentes, y los que están presentes y están ausentes, los levanto delante del trono de la gracia y la misericordia, Señor, porque solo de ti, solo por ti, a través de ti y en ti, Señor, nosotros podemos vivir. Así que quedamos todos, Señor, en tu presencia, atando la mente, el pensamiento y el corazón a tu presencia, para que del trono de tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo barra, tu Espíritu Santo remueva, tu Espíritu Santo renueve, para que tu Espíritu Santo haga en nosotros, Señor, y veamos el reino, y veamos al Rey, y veamos el trono, y entremos, Señor, y poseamos, Señor, poseamos todo aquello que ha sido dado, Señor, en ti, Señor, a nosotros. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la alabanza de tu gracia, Señor. Oh, Señor, para el deleite de los que han sido objetos de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto conocido por todos nosotros, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Pablo comienza esta carta que tiene un contenido bien pesado, bien condensado, porque Pablo trata temas muy importantes para la vida de la iglesia. Y Pablo inicia esta carta ya entrando en materia. Sabemos que los primeros 2 versículos son el saludo que normalmente Pablo hace en las cartas, que era también el saludo que se hacía en las cartas, el modelo que había en ese momento. Entonces, en esta carta que cuenta con 6 capítulos, donde Pablo trata temas bien complejos, bien profundos, sobre la gracia de Dios y sobre el alcance de esa gracia de Dios delante de la misma presencia de Dios a favor de nosotros. En esta carta encontramos temas bien pesados, bien completos, bien profundos. Ustedes conocen todos porque esta carta es una de las más cortas y al mismo tiempo de la más extensa en cuanto a lo que nos invita a pensar, a reflexionar sobre las misericordias del Señor. Pablo inicia esta carta en el verso 3, llevando todo al origen y a la fuente de todas las cosas. Por eso dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre. Porque todo comienza aquí. Amén, hermanos. Todo comienza aquí, en el Padre. Todo comienza aquí. Si ustedes van rápidamente a 1 Corintios capítulo 8. En el versículo 6. Pablo en esta parte de este texto habla de las ideas que tenían las personas acerca de la comida que se ofrece a los ídolos, y Pablo viene cerrando brechas, cerrando puertas, cerrando mentes, cerrando ideas, diciendo que a pesar de que en el mundo hay muchos dioses y hay muchas personas, 1 Corintios capítulo 8, hay muchas personas que se llaman Señor, para nosotros los creyentes, para nosotros, el 5 lo dice, y en el verso 6 Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Hay un Padre del cual proceden todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas proceden del Padre. Él es la fuente. Él es el manantial del cual brotan, fluyen, proceden todas las cosas. Al final, nosotros no somos más que un reflejo de esa bondad, de esa creación, de esa misericordia. Nosotros somos para Él, de Él proceden. Nosotros somos para Él, pero entre nosotros y Él hay una persona colocada en el medio, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, incluyendo a nosotros que somos por medio de Cristo para con el Padre. No crea usted, hermano querido, que esto arrancó porque Cristo murió en la cruz. Eternamente, Cristo siempre fue el medio a través del cual Dios hizo todas las cosas, incluyendo nuestra creación. Si se va a Juan capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo estaba con Dios, el Padre, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, Génesis capítulo 1, 3. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermanos. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria de quién? Gloria como la del unigénito del Padre. Como el único, el exclusivo, lleno de gracia y verdad. Versículo 15, le voy a dar un extra, un plus, y cuando acabe el mensaje me puede dejar en un sobre una ofrenda por este extra. Esto no está incluido en el mensaje de hoy, pues se lo voy a dar. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Ojo, viene después de mí, pero es antes de mí. Porque era que Él viene después, cronológicamente. Juan llega primero, Cristo viene después. Aclara Cristo, aclara Juan, pero Él es antes que yo. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Vino después de Juan, pero estaba antes que Juan. Amén, hermanos. Porque era primero que yo. Versículo 16, este es el extra. ¿Porque qué? Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Entendió, hermano? ¿Se oye ahí? Oiga bien, ¿qué dice Juan? En el versículo 15, Juan dice, Él viene después de mí, estaba antes de mí.
porque era primero que yo. Y el versículo 16 dice, porque de su plenitud, ¿qué? Tomamos todos. ¿Quiénes son todos? Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, todos los anteriores a su encarnación, todos los anteriores a su encarnación tomaron de su plenitud, porque Él viene después, pero estaba antes porque era primero. Amén, hermanos. No fue Juan solamente el Bautista que tomó. No. Al Él estar primero, ellos tomaron de su plenitud. Amén. David tomó de su plenitud. Los profetas tomaron de su plenitud. Todos los que fueron, todos los que están y todos los que vendrán tomarán de su plenitud. Porque Él siempre fue el medio. Amén, hermanos. Él siempre fue el medio a través del cual el Padre crea el mundo. Él siempre fue el medio a través del cual crea el Padre esta salvación de la que Pablo está hablando en Efesios capítulo 1. Él siempre fue el medio. Amén, hermanos. Y en esta mañana Pablo arranca hablando del Padre. Amén. Pablo habla del Padre. ¿Y por qué es interesante? Porque como Él es el creador, como Él es la fuente, como todo procede de Él, esta salvación también procede de Él. Y aquí, hermanos, hay algo que Pablo comienza a dibujar del carácter del Padre. Sabe que mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Dios del Nuevo Testamento. Y todo el que dice eso está hablando un tremendo disparate. Porque Pablo aquí no está hablando de un comportamiento que Dios adoptó en un momento específico de la historia, porque Jehová no cambia. Por eso ustedes no han sido consumidos. Amén, hermanos. Por eso, a pesar de estar bajo un pacto de ley condicionado a obras, dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, buena es Jehová. Amén. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Volvámonos al Señor. Amén, hermanos. Lo que pasa es que en la gracia, en el nuevo pacto, ese Dios de misericordia, ese Dios de justicia, ese Dios santo, ese Dios puro, ese Dios que es lento para la ira, lo dice ya en el Antiguo Testamento, ese Dios que es grande en misericordia, encontró a alguien que pagara el precio de la responsabilidad de los pecados del hombre. Se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Dios siempre nos dijo desde Génesis capítulo 1, el día que peques mueres, el día que quebrante mi voluntad mueres. Y todo lo que ha dicho y todo lo que advirtió fue así. Por lo tanto, no hay un cambio. A pesar de que el hombre peca, el día que peca muere, el hombre no muere. Dios le extiende su misericordia, le pregunta al hombre dónde tú estás y el hombre está escondido porque lo avergüenza su pecado y empieza a hacer hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Sin embargo, Dios le hace un vestido de piel. Amén, hermanos. Siempre fue por misericordia, siempre fue por gracia. La ley vino 450 años después de que Abraham fuese recibido la promesa y halló gracia delante de la presencia de Dios. Siempre fue por gracia. La ley fue añadida, dice Pablo, por la corrupción del pecado. Hasta que llegara aquel al quien se le hizo la promesa, en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué dice aquí Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de él nos bendijo con toda bendición en todo lugar espiritual, en confirmación a la promesa hecha a Abraham. Siempre Dios ha sido un Dios de misericordia, siempre ha sido un Dios de pacto, siempre ha sido un Dios fiel, un Dios tierno con su pueblo.
Siempre. No lo frenó Moisés en el desierto por amor a su nombre. No lo frenó Moisés en el desierto. Y no lo dice el Señor: yo Jehová, que soy el fuerte, el santo y el celoso, que nunca tendré por inocente al culpable, pero soy grande en misericordia. Siempre fue así, siempre ha sido así. Él es la fuente de todo bien. Él es la inspiración de nuestra salvación. Él es la fuente, Él es la fuente. Y como Él es la fuente, entonces Pablo se centra en Él y dice: miren lo que Él ha hecho, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que usted dice que en el nuevo pacto Él es diferente si este comportamiento Él lo ha tenido desde antes de la fundación del mundo? Sí, hay una culpa, hay un castigo, hay un enojo, hay un quebranto que cayó sobre el Hijo. Y ahora la responsabilidad cae sobre el hombre, sobre su pecado, pero hay un escape. Pero siempre ha habido un escape. Lo hubo en el huerto del Edén, cuando Dios sacrifica una oveja para hacerle un vestido al hombre. Ahí siempre ha habido un escape. No se escapó Noé a través del arca. Siempre ha habido un escape. Cuando las naciones se computan, se programan para hacer una torre y olvidarse de los mandamientos de Dios, pero Abraham halló gracia. Abraham, Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Mientras se quieren apiñar y agrupar y no esparcirse por el mundo, Dios le dice a Abraham: sal. Amén, hermanos. Este es el Padre. ¿Qué hizo el Padre Celestial en Cristo Jesús? ¿Qué hizo? Derramó, versículo 3, toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué hizo el Padre? Versículo 4, nos escogió en Él mismo antes de la fundación del mundo. ¿Y qué hizo el mismo Padre? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y esto no quiere decir que esta santidad y esta pureza se deriva de las acciones del hombre, sino de la acción de Dios. Pues antes de que el hombre hiciera bien o mal, antes de que nacieran, como en el caso de Jacob y Esaú, antes de que decidieran, antes de que supieran, antes de que nacieran, a Jacob amé, aborrecía a Esaú, para que la promesa esté basada en él y no en las acciones de bien o de mal del hombre. Amén. Por lo tanto, antes de la fundación del mundo, Dios te seleccionó. ¿Quién ha dicho que Dios no tiene hijos preferidos? Dios no tiene un solo hijo que no sea preferido, porque Él lo eligió. Amén, hermanos. Dios entró, dice más adelante, Dios nos adoptó como hijos suyos. Quiere decir que Dios entró a un lugar donde había muchos hijos, muchos niños sin padre, y Dios seleccionó. Eso quiere decir que Él te eligió, que Él no es que lo eligió a todos. No, es que si lo elige todo, entonces no hay elección. Esta elección, esta selección, esta decisión de Dios, elige a un grupo, al otro lo deja. Hay un grupo de huérfanos y Él elige sus hijos y deja a los otros afuera. Porque tú no eres consecuencia de el azar, eres el resultado de una decisión. ¿Sabe qué pasó? Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. ¿Sabe qué pasó en el tiempo? Tu papá y tu mamá recibieron un día la noticia de que estaban embarazados de ti, muchas veces por error, por placer, por romo, por vagamundería. No sé cuál fue la razón. Ellos se asombran y no saben qué va a pasar con tu vida ni qué van a hacer con tu vida. Quizás pensaron abortarte, quizás pensaron sacarte del juego. No sé lo que ellos pensaron. Lo que sí yo sé es que Dios no se asombró cuando vio tu rostro, porque desde antes de la fundación del mundo estaba pautado que a él se le iba a zafar un tiro, y ese tiro tiene muchas partículas que se mueven, pero de esos que se mueven iba a entrar uno solo, y ese que entró eres tú, y ese tú estás ahí. Y sabe una cosa, cuando Dios miró lo que salió y cuando Dios miró lo que planificó, dice: todo está de acuerdo al plan. Mientras que tu papá y tu mamá se están tratando de poner de acuerdo con sus mentiras, a ver quién enamoró a quién y cómo llegó el asunto ahí. Dios sí sabe lo que pasó. Porque en amor Él te predestinó para ser, que versículo 5, adoptado hijo suyo. Amén, hermanos.
¿Sabe que esto pasó desde antes del destino, antes de la decisión, antes de que eso llegara al final del óvulo allá? Dios había tomado una decisión y cuando tú naciste, tu cara fue coherente con la cara que Dios tenía pautado en la maqueta. ¿Ves por qué Pablo se va al final de todo? A donde todo arranca, donde todo comienza. Y sabe una cosa, hermano, esto está escondido en Dios. Los ángeles no saben lo que está pasando porque la misericordia de Dios es indescifrable, es insondiable. Nadie puede llegarle. Por eso dice que nadie conoce las cosas profundas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede penetrar eso. Por eso cuando alguien nace, entonces el rostro del Dios es como si sonriera porque Él sabe lo que está pasando. Acorde al plan. Amén, hermanos. ¿Cuánto quisieras haber nacido? Imagínate tú que te priven fina, habiendo nacido en este país. ¿Tú te imaginas tú naciendo en Inglaterra? Los dedos tuyos no caben por la taza que tú quieres usar. Porque tú no eres fina, pero te la priva. ¿Tú te imaginas tú naciendo allá? Te pierdes. Tenías que nacer en este país. Tercermundista, para que fuera salva. Alábalo si puede. En esa familia de locos, para que fuera salva. Amén, hermano, porque él predestinó tu vida y las coordenadas en las que tú ibas a nacer y la proximidad al mensaje de esta salvación tan grande. Y si tú, siendo pobre, te crees rico, imagínate tú si hubiese nacido en una familia de ricos. Alábalo si puede. Tú naciendo en ese hoyo que naciste, te crees que tú eres la más fina. Imagínate si tú naces en cuna de oro. Aleluya. Aleluya. Si tú naciste es más, ni cuna había cuando tú naciste. Tu mamá acercaba, tu papá acercaba de la cocina, de la habitación, acercaba la mano y metía la mano al cucharón desde la cama. Imagínate si tú hubieses nacido. Ay, santo, alábalo si puede. Pero Dios sabe el lugar preciso, en el momento preciso en el que tú naciste. Y sabe Él cuando tú naciste, te vio. Porque el embrión, sus ojos vieron tu embrión, dice la palabra en el Salmo 139. Porque de antemano Él te había escogido para que tú fueras adaptado, hijo suyo. ¿Y qué dice el versículo 5? Según el puro afecto de su voluntad. Hay una selección, hay una escogencia, hay una predestinación, hay una preselección. Y la razón de su elección no tiene nada que ver contigo, sino con Él, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Por eso a nosotros nos corresponde gozarnos, deleitarnos en su misericordia y en la gracia que se ha encontrado. Porque al final de cuentas, cuando sacas la cuenta, te das cuenta que no fue por ti, sino por su propia voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Algo pasó en Dios, algo se decidió en Dios, algo conoció Dios. En Él mismo lo decidió, en Él mismo lo conoció, en Él mismo lo programó, en Él mismo lo ejecutó. Y Él se sintió satisfecho en su decisión. Y ahora estamos nosotros aquí rompiéndonos la cabeza de que, ¿qué yo hice? ¿Qué yo dije? Qué sabio fui, qué inteligente fui. Mentira. Tú eres salva porque Él halló satisfacción en salvarte. Él halló gozo, Él halló placer cuando tomó la decisión. Él halló satisfacción, Él halló contentamiento. Él se alegró, no el día que te salvó, sino el día que lo planificó. Porque como todas las cosas siempre ocurren por el designio de su voluntad, para Él las cosas son, aunque no sean. Amén, hermanos. Ese niño sorprendió a Dios cuando tiró ese grito. ¿Ustedes creen?
Si desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, Él sabía que ese niño me iba a tratar de robar el show. Pero este show es mío, este horario es mío. Hasta ahorita, cuando yo me vaya, llora. Llora, alma mía, llora. El primero de, llora como tú quieras, aleluya. Así mismo, así mismo. Tú me estás entendiendo. Yo hablo en lengua también, tu lengua también. El asunto es, hermanos, que Él por el puro afecto, por eso usted en esta mañana tiene que cautivar sus sentidos y elevarlos y mirar al Padre. Porque Pablo quiere que miremos al Padre. El Espíritu Santo quiere que centremos la mirada en el Padre y vea lo que Él ha construido y vea lo que Él ha decidido y veas la motivación que lo motiva. ¿Cuál? El puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Y afuera, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mientras que adentro de Dios se está tomando decisiones, se está predestinando, se está preeleccionando, se está decidiendo antes del destino. Afuera nosotros estamos alabando, versículo 7, alabando, versículo 6, alabando ¿qué? Alabando ¿qué? Porque esta alabanza tiene que ser coherente con el motivo que lo motiva a Él. ¿Y qué lo motiva a Él? El puro afecto de su voluntad. Y afuera, ¿qué sucede? Hay un grupo de santos que entienden lo que Dios ha hecho. Hay un grupo de santos que comprenden lo que han recibido. Hay un grupo de santos que comprenden la motivación y la razón por la que Él lo ha hecho. Y por eso, afuera, alabamos la gloria de su gracia. Afuera, cantamos, aplaudimos, exaltamos, honramos, glorificamos la gracia. Porque Él te dice te amo. Porque Él te dice te llamo. Porque Él te dice tengo cuidado de ti. Porque Él te dice tengo misericordia de ti. Porque Él te dice velo por ti. Y tú te quedas adentro mirando. Pero que es conmigo que estás hablando. Si es contigo que estoy hablando. Pero es conmigo que estás hablando. Si es contigo que estoy hablando. Pero Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué lo decidiste? Aleluya. Lo hice por el puro afecto de mi voluntad. Entonces tú comienzas a alabar. Tú comienzas a exaltar. ¿Y qué exalta? Tu exaltación. ¿Y qué alaba? Tu alabanza. Alaba que Él ha tenido de ti misericordia. Por eso, versículo 6, nosotros no nos corresponde aceptar a Cristo, sino que hemos sido aceptados en el amado. Qué duro golpe para el ego, qué duro golpe para el evangelista, qué duro golpe para la persona que acepta el mensaje. Porque tú nunca podrás aceptar el mensaje si el mensaje no te aceptó a ti primero. Tú nunca podrás aceptar el mensaje si el mensaje a ti no te acepta primero. Por eso el Señor le dice a ellos, ustedes no escuchan mi mensaje porque ustedes no son mis ovejas sí me escuchan. Y la razón por la que ustedes no me escuchan es porque ustedes no son de mis ovejas. Porque las ovejas oyen a su pastor. En este amado de Dios, Cristo, nosotros fuimos constituidos hijos adoptados por Cristo. Fuimos aceptados en el amado. Pasamos el examen. Nos graduamos en el amado. Y aclara en el versículo 7, ¿qué hemos recibido nosotros en Cristo amado? En Él tenemos redención por su sangre. ¿Qué es esta redención? El perdón de los pecados. Según la pobreza de su gracia. Hay que tener mucha gracia para perdonar todas esas aberraciones que tú y yo hemos hecho. Hay que tener mucha riqueza. Versículo 8, esta gracia, esta riqueza de esta gracia que la hizo que sobreabundar para con nosotros
Sí, cuando nos llamó éramos necios, tontos, insensatos, pero no nos dejó así. Es que a los insensatos del mundo, sí, cuando nos llamó, sí. Pero luego inyectó en nosotros espíritu de revelación y de sabiduría, espíritu de inteligencia espiritual, espíritu de sabiduría e inteligencia para que comprendamos lo que estaba oculto, versículo 9, en él, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad. ¿Por cómo? ¿Por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo inyectó en nosotros sabiduría e inteligencia para comprender el misterio? Porque es imposible que el hombre pueda sondear el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que mostrárselo. ¿Por qué lo hizo? Versículo 9, según su beneplácito. Pues él se había propuesto en sí mismo, escogernos, preelegirnos, predestinarnos, darnos vida entre la muerte, hacernos comprender su voluntad mediante sabiduría e inteligencia espiritual. Todo esto lo hizo porque cuando Él lo pensó, cuando Él lo diseñó, encontró placer, satisfacción y gozo en Él por hacerlo. El medio, el instrumento a través del cual hizo esto es Cristo. Por eso arranca el versículo 3 diciendo que nos bendijo en todos los lugares espirituales, con toda bendición espiritual en Cristo. En Él nos dio redención, en Él nos hizo aceptos, en Él nos dio perdón de pecados, en Él hizo abundar con sabiduría e inteligencia el conocimiento de su voluntad. Todo por medio de Cristo. El Padre hizo todas estas cosas. Amén, hermanos. Por eso Pablo resume en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 6. Vuelve como un clavo largo a clavarnos esta idea en la cabeza, para que quede firme, para que quede establecido. Versículo 6, 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y a favor de todos y se mueve en todos. Por eso le decía ahorita que ser pastor es una función. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos un Padre, el cual está sobre todos, el cual está a favor de todos y el cual obra, se mueve y actúa en todos. Amén, hermanos. Dígale al que está al lado: yo tengo un Padre que está sobre mí, que está a favor de mí y que obra a través de mí. Tú tienes un Padre que está sobre ti, a favor de ti y se mueve y obra a través de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es mala costumbre que el amor. Amén, hermanos. Esto es lo que ha hecho Dios. Versículo 20 del capítulo 3. Mira cómo Pablo vuelve aquí a retratarnos al Padre. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros tenemos gracia y hemos recibido gracia, no fue que el Hijo trató de convencer al Padre. No, 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 no. Es al revés. Es el Padre que da el Hijo. Amén, hermanos. Es el Padre que da el Espíritu. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén, hermanos. Mire, históricamente hay una batalla, según la gente, entre la razón y la fe. Y cuando el Señor habla de que observe, mirad las aves, mirad. El Señor usa estos argumentos y dice, si el Padre te dio la vida como concepto, la vida, entonces va a proveer las circunstancias para que esa vida sea una realidad plena. Y yo he tenido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice el Señor, observen cómo las aves del cielo no trabajan ni hacen lo que ustedes hacen y el Padre las alimenta. Mire cómo las flores, ni Salomón puede vestirse como ellas y el Padre le provee. Y dice, si estas flores que por la mañana son y en la tarde no son, y el Padre así las cuida, ¿no va a hacer más con ustedes? Y dice, ¿qué es más valioso? ¿El cuerpo o el pan? Obviamente el cuerpo. Pues si te dio el cuerpo, ¿no te va a dar el pan? Si te dio el cuerpo, no te va a dar el agua. Si te dio el cuerpo, no te va a dar el abrigo y la ropa que cubre ese cuerpo. Observe cómo él dice, hombre de poca fe. ¿Por qué esto es interesante? Porque es la duda la que hace incoherente el pensamiento del hombre. Es la duda la que altera la razón. Es la fe la que la aterriza. Pues no te dio el mundo, no te dio la creación, no te dio el sol, no te dio las estrellas, no te dio la luna, no te dio el agua, no te dio las nubes, no te dio la tierra, no te dio los recursos, no te dio todo lo que existe. ¿Cómo es que entonces, si te da lo más importante, si te da lo que es más valioso, cómo es que Él no es capaz ni tiene buena voluntad para proveerte lo más simple? Mira cómo está esa niña buscando su leche. ¿Sí está entendiendo? Cuando él dice hombre de poca fe, es porque te da el cuerpo, pero no te da el pan y la ropa, que vale menos. Te da el cuerpo, pero no te va a dar el pan y la bebida, que vale menos. ¿O acaso tienen las aves la imagen de Dios? ¿Acaso las flores tienen la imagen de Dios? No tienen la imagen de Dios. Tú tienes la imagen de Dios. Por lo tanto, si Dios lo hace con ellos que valen menos, no lo va a hacer contigo que eres más valioso. Coherencia. Coherencia, endereza la mente, saca la duda, porque la duda pone a divariar, la duda pone a pensar disparate, la duda hace unos razonamientos que no tienen base ni fundamento, ni coherencia, ni con la palabra, ni con la realidad. Porque si Dios te ubicó aquí, en el tiempo y en el espacio, ¿cómo es que Él no va a hacer las demás cosas? Y ahí está hablando de la ropa, ahí está hablando de la comida, ahí está hablando de la bebida. Pero si Dios se desbordó y de tal manera te amó, que dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? Es la duda, es la poca fe, es la poca fe la que hace la incoherencia. En una ocasión, cuando Dios revela que va a dar a un hijo, que va a dar a Sansón, la madre es la que primero se encuentra con el ángel y lo ve y dice ella,
y recibe la noticia y las especificaciones. Entonces oran el esposo y ella, oran para volver a ver al ángel para que le dé más instrucciones. Y cuando el ángel vuelve y aparece, entonces el hombre se asusta y dice, vamos a morir. Porque han visto nuestros ojos al ángel de Jehová. Y la mujer, en un arranque de sabiduría, le dice, si Dios quisiera matarnos, ¿para qué nos estuviera revelando estas cosas? Amén, hermanos. Si Dios quisiera quitarte del medio, ¿qué se lo impide? Nada es mayor que el Padre y nada puede arrebatarlo de la mano del Padre. Porque esta revelación es para vida. Y si Dios quisiera quitarte del medio, ¿para qué te va a revelar? Eso fue lo que la mujer hizo al hombre pensar coherentemente, porque el miedo, porque la duda, porque la incredulidad hace que la gente hable disparate, sienta disparate, piense y razone disparate. Y si aquí, hasta aquí te ayudó el Señor. Esta mañana le hablaba de la gracia en parte de la clase. Y a veces nos posee un temor y una sospecha como si las cosas no fueran así, y son así. Y es que nosotros muchas veces como que se nos olvida que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén, hermanos. Estábamos secos. Y a veces pensamos que esta salvación, no tenemos argumentos ni objeciones cuando decimos que esta salvación es por gracia. Pero luego, en lo adelante, cuando alguien viene y nos dice, es por gracia, como que hay una quiquilla, como que hay algo ahí, y hay como una cosita, como que no podemos estar tranquilos, como, pero esto, pero aquello. Yo te voy a tumbar, a intentar tumbarte la preocupación que a veces tenemos. Y te voy a demostrar algo. Si Dios Padre metió la mano en ese cuerpo lleno de gusanos, de muerte, esos huesos secos, y los vivificó y sopló en ellos, entonces lo que es más fácil, el resto no lo va a hacer. Aquel que empezó la buena obra en ti no la va a terminar. Si cuando tú estabas seca, vieja, fea, arrugada, con canas, te vivificó, ahora que está linda no va a terminar la obra. Incoherente, loco del diablo. Sí, loco del diablo, emisario de Satanás, que te golpea la cara y te bofetea y te humilla. Tú no entiendes que si cuando tú estabas chueca te arregló, y ahora, cuando tú eras Betty la fea, te arregló. Y ahora que está derechita, te va a soltar. Pero si cuando tú estabas muerta en un cementerio, Él fue allá, abrió la tumba y te dio vida entre los muertos, ahora no va a terminar lo que empezó. Ahora tú quieres venir a decir que no, que hay que ayudar, que hay que hacer. Pues si cuando tú estabas muerto te vivificó, y ahora que andas vivo y coleando por ahí. Es la incoherencia de nuestra duda, de nuestra inseguridad, de nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando usted coloca su mente y mira hacia adelante, el Dios que te describe, Efesios capítulo 1, tú dices, no, lo que Él empezó lo va a terminar. Lo que Él empezó lo va a terminar. Yo estoy seguro que sí, pero cuando yo estaba doblado, que me pasó en la patana del pecado y me dejó chueco, y Él me enderezó, y cuando yo era paralítico me puso a mover, y cuando yo era leproso me santificó, y cuando estaba ciego abrió mis ojos, y cuando estaba loco me puso cuerdo, entonces ahora me va a dejar por la mitad. Hombre de poca fe. Por eso, de tiempo en tiempo hay que volver al capítulo 1, hay que volver al Génesis. Amén, hermanos. Y a veces las circunstancias nos obligan a ir al principio. Amén, hermano.
A veces las circunstancias nos obligan a ir al principio. Las circunstancias, los aprietes, los tranques nos hacen volver al principio. Amén, hermanos. Y cuando volvemos al principio, ¿qué es lo que encontramos en el principio? Esperanza. Porque cuando yo estaba muerto, Él me dio vida. Cuando yo me caía, Él me levantó y me fortaleció. Cuando yo estaba solo, Él me llenó. Cuando yo estaba perdido, Él me encontró. Cuando estaba derrotado, puso victoria en mi vida. Y es con ese papá en la espalda que esta boca la ponemos como un tirapiedra y empezamos a proclamar la palabra, a establecer la palabra. Él lo hizo ayer, Él lo va a hacer hoy. Él lo hizo ayer, Él lo va a hacer hoy. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú estás seguro? Porque Él no miente, porque Él no falla, porque Él no cambia, porque Él no se echa para atrás. Entonces, mis hermanos, cuando usted se quita la incredulidad, cuando usted se quita la incoherencia, cuando usted se quita esos razonamientos estúpidos que el diablo le pone en la cabeza, que le pone su historia, que le pone su mente y su corazón. ¿Sabe una cosa? Tu historia y tus resultados no son consecuencia de tus decisiones, porque tú estabas predestinado a fracasar. Pero Él se atravesó, Él se metió, Él obró. Amén, hermanos. Y la vida cambió. Por eso, bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Aquel que es poderoso, alabado sea por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza, a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Porque sus planes se imponen, sus designios se imponen, su voluntad se imponen, su estrategia se impone, su fuerza se impone, su poder vela por mí, su gracia vela por mí. Él lo hizo ayer, Él lo va a hacer hoy, Él lo va a hacer mañana, porque fiel es el que llamó. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas bendiciones.